31 datos históricos que parecen pura mentira, pero no lo son. La historia está llena de pequeños y grandes detalles. Puede ser un hecho sorpresivo y sorprendente que obliga a replantear la sabiduría convencional. Tal vez sea una anécdota descabellada que parece demasiado loca para ser verdad. Sea como fuere, los pequeños y sorprendentes fragmentos de la historia son probablemente los más divertidos. En este video hemos hecho una selección de 31 datos que en principio, y si no se tiene mucha información sobre el tema, pudiera pensarse que son inventados, pero en realidad no lo son. Con seguridad encontrarás varias cosas que te sorprenderán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las momias del Antiguo Egipto tenían buen olor. Con lo menos que las personas comunes asocian el proceso de momificación y las momias mismas es con un buen aroma. Sin embargo, un estudio publicado en agosto del año 2023 en la revista Scientific Reports encontró que las momias olían muy bien, al menos cuando los cuerpos fueron momificados. La investigación recreó los líquidos que usaban los embalsamadores del Antiguo Egipto para preservar los cadáveres, y la arqueóloga Barbara Hood, miembro del equipo, dijo: la fragancia dominante es definitivamente un aroma a madera, parecido al del pino, pero también tiene un toque de betún, un poco de cera de abejas, algo dulce, e incluso es posible que puedas percibir una nota fresca y cítrica de pistacho, así que es un olor muy agradable. Esta es una descripción que se podría esperar en la nota de cata de un buen vino, pero nunca en una momia. Número 2. El jockey que ganó una carrera después de muerto. Frank Hayes fue un entrenador de caballos y jockey irlandés que emigró a Estados Unidos. El 4 de junio de 1923, Hayes participó como jinete en una carrera de obstáculos en el hipódromo Belmont Park en Elmont, Nueva York, el mismo donde se corre el Belmont Stakes, la tercera y última prueba de la triple corona estadounidense. Hayes, que nunca había ganado una carrera, montaba un ejemplar de nombre Sweet Kiss, que pagaba 20-1. Durante la última parte de la carrera, Hayes murió de un infarto, pero se mantuvo sobre la silla hasta cruzar la meta, victorioso pero muerto. Número 3. Las mujeres del ejército suizo tuvieron que usar ropa interior masculina hasta 2021. Las Fuerzas Armadas suizas dieron un gran paso en 2021 para aumentar la captación de reclutas mujeres. Empezaron a proporcionarles ropa interior femenina. Los suizos tienen fama de tacaños y quizá por ello, durante décadas, su ejército estuvo entregando a sus reclutas ropa interior de hombre, independientemente del género. Es sabido que la estandarización ahorra costos. Sin embargo, los reclutadores militares suizos empezaron a observar que el número de chicas interesadas en alistarse iba en caída y pensaron que una modificación en el uniforme, incluyendo bragas y no rudos calzones para las mujeres, favorecería al reclutamiento femenino. Con esta y otras medidas, las Fuerzas Armadas suizas esperaban aumentar el reclutamiento de mujeres desde 1% hasta 10% durante la siguiente década. Número 4. La novela premonitoria del naufragio del Titanic. El novelista estadounidense Morgan Robertson publicó la novela Inutilidad o el naufragio del Titán. En este libro de ficción, el Titán es un transatlántico que naufraga una noche en el Atlántico Norte, después de chocar con un iceberg, mientras se desplaza a alta velocidad. Pese a que se trata del transatlántico más grande y lujoso de su época, es descrito como insumergible, no tiene suficientes botes salvavidas. El Titán se hunde, sobreviviendo solo 13 de sus ocupantes. Estos datos no tendrían nada de especiales, de no ser porque la novela fue publicada en 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic. Número 5. Los británicos de la época victoriana comían arsénico para empalidecer la piel del rostro. El arsénico fue un componente habitual en la fabricación de telas, papel tapiz, cosméticos, alimentos y medicamentos durante la época victoriana. La expansión económica derivada de la Revolución Industrial hizo que las damas iniciaran una verdadera competencia por el título de la mejor vestida, sin saber que los trapos que se ponían eran venenosos. La ropa de preciosos tonos conseguidos con mezclas de compuestos, incluyendo arsénico, resultaba tóxica
y las más perjudicadas eran las costureras, de las que murieron varias envenenadas. El ideal de belleza en la época victoriana era una tez pálida y las mujeres esperaban conseguirla maquillándose, con cremas a base de arsénico, e ingiriendo alimentos con la sustancia venenosa como aditivo. Durante esta época se intensificó en Gran Bretaña el consumo de comida callejera, y los obreros consumían en las calles bocadillos ricos en aditivos tóxicos. Número 6. En el Imperio Romano, la sangre de gladiadores se utilizaba para tratar la epilepsia y el sudor como afrodisíaco. Los gladiadores romanos estaban condenados a morir jóvenes, como parte de una industria floreciente para el entretenimiento morboso de las élites, los ciudadanos corrientes y los esclavos de la Roma imperial. Pero incluso después de muertos había una industria en torno a ellos, ya que sus armas y vestimentas se convertían en objetos de valor, como las playeras de los futbolistas famosos de la actualidad, y su sangre era tenida por medicinal. Plinio el Viejo, historiador romano del primer siglo de la Era Común, escribió: «Los epilépticos beben la sangre de los gladiadores como si fuera la poción de la vida». Después de los combates en los que conservaban la vida, el sudor de los gladiadores no se perdía. Era recogido para ser vendido en frasquitos que valían una fortuna, ya que se consideraba afrodisíaco. Número 7. Técnicamente, el primer presidente de los Estados Unidos fue Johnson Hanson, y no George Washington. Antes de que la Constitución de Estados Unidos entrara en vigor el 4 de marzo de 1789, creando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el Segundo Congreso Continental aprobó el 15 de noviembre de 1777 los artículos de la Confederación y la Unión Perpetua, primer documento que confederó, aunque débilmente, a las 13 colonias. El primer presidente de ese ente fundacional estadounidense fue John Hanson, y otros dirigentes ostentaron el cargo hasta la elección de George Washington en 1789. Por ello, los descendientes de Hanson y algunos historiadores reivindican para este el título de primer presidente estadounidense. Hanson era un comerciante y funcionario público de Maryland que se unió al movimiento emancipador. Falleció de causas naturales el 15 de noviembre de 1783, 73 días después de finalizada la Guerra de Independencia. Número 8. Ninguna mujer compitió en los primeros Juegos Olímpicos modernos, y solo 22 lo hicieron en los segundos. Aunque parezca mentira, los primeros Juegos Olímpicos modernos fueron 100% masculinos. Pierre de Coubertin, historiador y pedagogo francés que fundó los Juegos modernos, dijo que la participación de las mujeres en Atenas 1896 sería poco práctica, poco interesante, antiestética e incorrecta. Los primeros Juegos Olímpicos con participación femenina se celebraron 4 años después en la más liberal y progresista París, donde las mujeres compitieron en 5 deportes: tenis, equitación, croquet, golfo y vela. Fueron solo 22 chicas, apenas el 2.2% de los 997 atletas participantes, pero abrieron la puerta para terminar con una discriminación inaceptable. La primera campeona olímpica de la historia fue la británica Charlotte Cooper, ganadora del torneo de tenis en París 1900, derrotando en la final a la francesa Hélène Prévost. Número 9. La gira triunfal del rinoceronte Clara. Clara fue el nombre dado a un rinoceronte hembra llevado a Rotterdam desde India en 1741. En 1738, cuando tenía un mes de nacida, fue adoptada en Bengala por el director de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, Jan Albert Steedman, después de que su madre muriera a manos de unos cazadores indios. Fue domesticada con facilidad y vivía en libertad alrededor de la casa de Steedman. Quien se la regaló se la vendió al capitán Dumont van der Meer del Kappenhof. El oficial se la llevó consigo cuando retornó a Europa, ya con el nombre de Clara, convirtiéndose en una curiosa celebridad. El rinoceronte hembra realizó viajes de exhibición por decenas de ciudades y pueblos de los Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Dinamarca, Polonia y Bohemia, antes de morir en Londres en 1758, a los 20 años de edad, la mitad de su esperanza vida en libertad. Durante sus 17 años de gira viajó en un carruaje tirado por 8 caballos, y la rinomanía o claramanía hacía que las mujeres usaran plumas y cintas con la forma de su cuerno. Número 10. Charles Dickens y Arthur Conan Doyle fueron miembros del Club Fantasma, una sociedad de investigación paranormal. Cuento de Navidad, la obra más famosa de Charles Dickens, está poblada de fantasmas, aunque el escritor inglés era escéptico respecto a la existencia de estas criaturas que tenían muchos creyentes en el siglo XIX y buena parte del XX.
En cambio, su no menos célebre colega, el escocés Arthur Conan Doyle, creador del celebérrimo Sherlock Holmes, no solo creía en fantasmas, sino también en hadas y otros seres sobrenaturales. En 1862 fue fundado en Londres The Ghost Club, o el Club Fantasma, una sociedad para la investigación de fenómenos paranormales, considerada la primera organización en su tipo en el mundo. El club estudió varios casos de supuestas apariciones de fantasmas y aceptaba miembros tan escépticos como creyentes. Dos de sus primeros carnets fueron expedidos a nombre de Dickens y Conan Doyle. Número 11. Arthur Conan Doyle se peleó con Harry Houdini a propósito de los fantasmas. Conan Doyle fue amigo durante un tiempo de Harry Houdini, y aunque éste explicaba que sus aparentes hazañas eran trucos e ilusiones, el escritor creía que el mago estadounidense poseía realmente poderes sobrenaturales. En la década de 1920, Houdini se convirtió en uno de los más famosos oponentes del movimiento espiritista, insistiendo en que los médiums utilizaban trucos y exponiéndolos constantemente como fraudulentos. El mago se dedicó a desenmascarar a los supuestos clarividentes, a los que llamaba sanguijuelas humanas, e incluso testificó ante el Congreso, promoviendo una legislación para ilegalizar las sesiones espiritistas y la adivinación. Las posiciones de Houdini lo distanciaron de Conan Doyle, y finalmente los dos antiguos amigos sostuvieron una amarga polémica pública. Número 12. El gobierno de los Estados Unidos bombardeó las nubes para intentar que lloviera. El general de la Guerra Civil estadounidense, Edward Powers, observó que con frecuencia llovía en los días posteriores a las batallas, y pensó que quizás el ruido agitaba las nubes, haciendo que soltaran su agua. Powers no era el primer creyente en esto, y antes de él ya había sido planteado por el romano Plutarco en el siglo I y por Napoleón Bonaparte, 1700 años después. 20 años después de que Powers lanzara su idea, el gobierno estadounidense realizó un experimento de bombardeo de las nubes con dinamita que terminó en un rotundo fracaso. Esto es diferente a la siembra de nubes, en la que estas son expuestas a compuestos químicos que facilitan la condensación. China afirma haber tenido éxito con este procedimiento, cuestionado en Occidente por la contaminación que propicia. Número 13. Los hombres del salvaje oeste vivían hambrientos de sexo. El cine de vaqueros y sus famosas peleas en los salones, en las que a menudo una trabajadora sexual se salva por los pelos de un silletazo o un balazo, ha llevado a pensar que el sexo comprado era moneda corriente en el salvaje oeste y que los hombres tenían que quitarse de encima a las mujeres a sombrerazos. Esto parece que no era así, al menos al principio, cuando las mujeres que vivían de su cuerpo aún eran escasas y los hombres, hambrientos por ver siquiera una rodilla femenina, hacían fila para presenciar espectáculos de desnudismo. Esta era la única forma en que muchos solteros atormentados por sus hormonas podían ver una ropa interior de mujer. Muchas de las primeras trabajadoras sexuales del salvaje oeste se volvieron más ricas que los hombres a los que servían. Número 14. El pole sitting fue una moda. En la década de 1920 se puso de moda el pole sitting, consistente en subirse a lo alto de un mástil, como el de una bandera, para sentarse por un tiempo, que podía ser de horas o días, como símbolo de resistencia. Usualmente se colocaba una pequeña plataforma en el extremo del mástil para que la sentada no fuera desgarradora. Fue un invento del exmarinero y actor de riesgo Alvin Shipwreck Kelly, que rápidamente se hizo popular, viviendo su declive durante la Gran Depresión, cuando la situación económica no estaba para esas excentricidades. La práctica, sin embargo, no era nueva. En la antigüedad existieron los estilitas, o moradores de pilares, unos ascetas cristianos que vivían sobre columnas, desde las que predicaban, oraban y ayunaban. Se afirma que San Simeón Estilita el Viejo, un asceta de Antioquía que vivió entre los siglos IV y V, estuvo sentado 36 años en una columna. Número 15. Un naufragio intacto de 2.400 años de antigüedad. En 2018 fue encontrado un barco griego que naufragó en el Mar Negro, hace unos 2.400 años. El hallazgo fue realizado en la costa de Bulgaria, a 80 kilómetros de la ciudad de Burgas. El barco de 23 metros de eslora fue encontrado por miembros del Proyecto de Arqueología Marítima del Mar Negro, una iniciativa anglo-búlgara para explorar el cuerpo de agua ubicado entre Europa Oriental y Asia Occidental. Según el equipo, se trata del naufragio intacto más antiguo del mundo. Los investigadores quedaron sorprendidos al ver que el diseño de la embarcación era muy similar a las imágenes de barcos de los jarrones de vino griegos de la antigüedad.
Los bancos para los remeros, el timón y otros componentes del barco se han mantenido intactos en las aguas anóxicas o carentes de oxígeno del Mar Negro. La falta de oxígeno producida por la contaminación ambiental es uno de los grandes males del Mar Negro, pero en este caso ha favorecido la preservación de la embarcación. Número 16. El ketchup se vendía como medicamento en el siglo XIX. El valor mundial del mercado de ketchup de tomate alcanzó $20.5 billones en 2023. Este océano de salsa de tomate se destinó principalmente a acompañar a las 50.000 millones de hamburguesas con sus inseparables patatas fritas que se consumen anualmente en el mundo. La salsa de tomate ha existido desde que el fruto surgió en los Andes, aunque fueron los españoles que llegaron a México los que le dieron su nombre a la baya.